Buenas noches, una vez más con ustedes para dar la segunda charla del prerretiro. Les hablo de este fenómeno, el fenómeno de Naamán. Naamán es un general del ejército del rey de Siria. No es cualquier persona, Naamán. Es una persona que tiene mucha influencia. Dice la Biblia, porque está en la Biblia, es un varón grande delante de su Señor. Y lo tenían en alta estima. Era un estratega militar, era un conquistador, ganaba batallas, tenido en alta estima. Porque por medio de este personaje se había dado grandes victorias a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un detalle, hermanito. Él era un fenómeno. Su piel estaba enferma. Tenía una enfermedad de ese entonces terrible. Lepra. Leproso. Su piel, si lo tocabas con mucha fuerza, se le podía caer por pedazos. Y dice la Biblia de este personaje Naamán en 2 Reyes 5, 1 al 14, que en Siria habían salido bandas armadas en aquel entonces y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchachita, la cual servía a la mujer de Naamán. Era sirviente, una empleada en la casa de Naamán. Y esta muchacha parece que lavando la ropa, ¿no? Porque cuando uno tiene esa enfermedad que se cae la piel, se mancha la ropa. Y hay un dato curioso, hermano. Naamán estaba enfermo pues del pescuezo para abajo. O sea, del pescuezo para arriba no estaba normal. No se notaba. O sea, él se ponía su ropa, sus vendas y encima su traje, pero nadie lo sabía. Porque qué vergüenza, ¿no? Que el general sea leproso. Es más, en Israel tenían ciertas leyes que a los leprosos se los tenía apartados. Pero este era un general asirio. Pero tenía temor que se enteraran sus consiervos que él era leproso. Así que estaba bien escondido. Pero la empleada, lavando la ropita, se enteró. Yo he visto este enfermo, que en Israel había muchas enfermedades, la lepra. Entonces habla esta muchacha israelita y le dice a la esposa de Naamán: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, porque la mujer le dice pues a Naamán: mira, la empleada dice que hay un hombre de Dios que si te pone la mano vas a sanar. Hermano, imagínate una enfermedad terrible. Uno siempre está buscando, hermano, donde hay un buen doctor, un buen médico, alguien que sepa el tratamiento correcto para la piel. Así, imagínate en ese tiempo que no habían los medios que hoy tenemos. Qué desesperación de ese hombre por sanarse de la lepra. Y finalmente esta muchachita dio luz. Hay un hombre. Porque mire, hermano, en ese tiempo no había solución para la ceguera, no había solución para la lepra. Eran enfermedades tristes de ese entonces. Hoy en día hay medicamentos, hay tratamiento, hasta para la ceguera, hermano, te operan el ojo. Pero en ese tiempo no lo había. ¡Qué desesperación! Y de pronto escuchar que hay un hombre de Dios que si te pone la mano te sana. Uy, le dijo al rey: señor rey, he oído por medio de la muchachita que trabaja en mi casa que hay un profeta de Dios que si me pone la mano me sana. Yo quisiera que usted me dé cartas para ir al rey que está allá en Israel, que me dé el resguardo que necesito para yo ir hasta Samaria y que me toque y me sane. Entonces el rey le pareció muy bien, porque era su general preciado, emite las cartas, da el permiso y lo envía, hermano, con una tropa hasta Israel.
Y en la carta que mandaba, decía así. La carta que mandaba el rey decía así. Anda, ve, dice, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata. Mira, 10 talentos de plata. 6,000 piezas de oro. 6,000 piezas de oro. Y 10 trajes de la moda de aquel entonces que había en Siria. Unos trajes hermosísimos. 10 vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Se asustó el rey, hermano, cuando vio la carta. ¿Cómo yo lo voy a sanar a este hombre? Una cosa imposible. Pues parece que el rey de Israel no sabía del profeta de Dios que estaba ahí, en Samaria. Entonces, luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestiduras y dijo: no, el rey de Siria me quiere hacer la guerra y está buscando ocasión. ¿De dónde yo voy a sanar a este hombre? Consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Y cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos de miedo, de temor, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. La historia, hermano, está en la Biblia. Es increíble lo que sucede. Usted quizás ya la ha leído, pero voy a detallarle paso a paso lo que va ocurriendo. Ahí tenemos un poquito, un dibujito con respecto a Naamán, lo que significa, ¿no? Era un hombre admirado, respetado, tenido en estima, posiblemente tenía más atributos que desconocemos, pero sin embargo tenía un problema que lo hacía propenso para ser rechazado, que si la gente se enteraba que él era leproso, se iban a alejar de él. Entonces de Naamán podemos decir que él pertenecía al imperio que era potencia en ese entonces, el imperio mundial de aquellos días, y se puede decir que era el general del ejército de Siria, lo que le hacía el hombre más poderoso del mundo, un varón grande delante del rey, se le tenía en alta estima, había dado salvación a Siria, era valeroso en extremo, pero también era leproso. La lepra era la enfermedad menos deseada en aquellos días y él fue buscando sanidad. Mire, hermano, la Biblia dice que Naamán esperaba que saliera Eliseo y lo tocara, como había dicho la empleada, la sirvienta en casa. Pero no hizo eso el profeta, hermano. No hizo lo que él pensaba que debía de hacer. Él iba ya con un pensamiento, ¿no? Algo así va a pasar. Pero no pasó como lo pensaba. Ocurrió otra cosa. Eliseo tenía un criado. Y a este criado le dice: mira, ve y dile al varón que ha llegado que vaya y se sumerge al río Jordán 7 veces y su lepra sanará. Porque yo estoy muy ocupadito. ¿Qué estaría haciendo? Preparando un mensaje, recibiendo revelación de Dios y anotando no sé, una profecía. ¿Qué estaría? Estaba ocupado. No lo atendió. Mandó más bien un hermanito que lo atienda. Dice la Biblia que Naamán se molestó. Se airó. ¿Cómo que yo quería que él me atienda? Yo quiero hablar con el dueño del circo, no con el payaso. Algo así, ¿no? Se puso malcriado. Y agarré y no hay mejores ríos allá en mi tierra. ¿Y de qué es mejor río que este cochino río Jordán? Allá me hubiera yo sumergido, no aquí. Pero despreció el mensaje, no fue obediente a la orden que le daba el profeta y se montó en su caballo para regresarse. Los sirvientes que le acompañaban, me imagino todo lo que han caminado, hermanito, ¿no? Y han venido hasta desde Siria hasta Israel y hasta Samaria. Regresar otra vez.
renegando el general. No, más bien, le hablaron. Mi general, si el profeta le dijera que hiciera algo más sacrificado, usted no lo haría. Solamente le he dicho que se meta al agua, que te zambulla 7 veces, esas cosas sencillitas. Hágalo, señor, obedézcale. ¿Qué puede meterse al agua? Piénselo, señor general. Si te dijera, cárgate una piedra al hombro y súbete ese cerro y arriba te sanas, ¿no lo haría usted? ¿Verdad? Lo pensó un poco mejor, ¿no? Sí, pues si me pide algo, lo haría. Pues. Y bajó de su caballo y se mete al río Jordán. Primera vez, igual su piel podrida. Segunda vez, así, la piel podrida. Así, hasta que la 7ª vez, cuando sale, su piel limpiecita como la de un niño. Hermano, pregunto, ¿usted cree que fue el agua que lo sanó? Si no, estaríamos trayendo agüita del río Jordán para vender a todo el mundo. Es un negocio, hermano. Agua del Jordán y te sanas. ¿Será, hermano, el agua? ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿Qué fue lo que lo sanó este hombre? La obediencia. Porque mire que no quiso, al comienzo, no, que está por acá, que yo pensaba que iba a venir y él mismo me iba a tocar. A veces, hermano, nosotros tenemos muchos prejuicios. Y por nuestros prejuicios no alcanzamos la bendición de Dios. Que si tan solamente fuéramos obedientes, hermano, moverían montañas de problemas. A algunos les cuesta, les es difícil, que estamos en el mundo. A Naamán le parecía difícil. Es algo sencillo, fácil. Déjate llevar solamente. Déjate, métete en el río de Dios, que Él va a hacer maravillas. Algunos desde el primer día Dios los va a estar tocando. Algunos quizás será al segundo día, quizá otros en el último día. Pero métete en el río de Dios. Dios trabaja con los obedientes. Sé que vas a dejar tu casa nunca. Algunos nunca han dejado su casa tantos días. Nunca han dejado abandonados sus cuy, sus patitos, sus gallinitas, sus pavitos. Hay quien les irá a dar de agüita. Pero no se van a morir, hermano. No se van a morir. Déjenles ahí su olla de agua, su alfalfa, qué sé yo. Y vaya usted, hermanito, vámonos a este encuentro. Como Naamán, que ¿de dónde fue? Desde Siria se fue hasta Samaria. Así vamos a irnos a un retiro. Vamos a irnos lejos. Y hay que ser obediente, hermanito. Ahí está la bendición, en la obediencia. Para que Naamán fuera sano, tuvo que humillarse y dejar a un lado las apariencias. Tuvo que ser sincero y descubrirse ante Dios. De repente alguno dirá, pero no, que vayan al retiro los hermanos que andan mal con el Señor, yo ando bien, aleluya. En eso que uno dice que anda bien, hermano, se está perdiendo la bendición. Es bueno humillarse. Uy, hermano, tú sabes lo que pasó después cuando Naamán, su piel salió como la de un bebito suave. ¿Sí? ¿Qué crees que hizo Naamán? ¿Qué cosa había traído Naamán desde Siria? Trajo oro. Trajo 10 trajes hermosísimos de Siria. ¿Qué crees que iba a hacer ahora? Lo llamó al sirviente. Oiga, muchacho, venga. Llévele al profeta, debe estar ocupadito seguramente, pero llévele estos trajes, llévele estos tesoros que he traído para él. Uy, el sirviente le brillaron los ojos. Fue corriendo a decirle al profeta la bendición que había llegado. ¿Qué le contestó el profeta? Lo rechazó, hermano. No necesito, le dijo, que se lleve sus trajes
y que se lleve todo su oro que ha traído. El hombre, hermano, dijo, entonces, dígale que a partir de la fecha yo voy a ser un seguidor de Jehová de los ejércitos, cuyo Dios pertenece a este profeta. Yo también voy a ser su servidor. Pero dígale al profeta que le hable a su Dios, que me perdone, porque y cada vez que el anciano se arrodillaba a adorar a su Dios, se apoyaba en su general. Y él decía, si en caso yo me arrodille ante el ídolo, será porque mi rey se apoya en mi hombro y tengo que arrodillarme porque él se apoya en mí. Pero sepa en mi corazón que yo adoro a Jehová de los ejércitos. Ese hermano había conquistado a un general con ese testimonio y la sanidad divina. Lo había conquistado para Jehová Dios de los cielos. Qué maravilloso. Ahí está la entrevista. Esta entrevista con Eliseo, ¿sabes por qué viene? Viene a razón de que el sirviente dijo, ¿cómo es posible que haya despreciado el profeta tanto tesoro y tan lindos trajes? Bueno, como el profeta está ocupado con sus trabajos pastorales, hoy me dio a hablarle y decirle que ya cambió de parecer el profeta y que le deje unos cuantas mudas y unos cuantos tesoritos. Y así fue, ay, disculpe, señor general. Ay, ¿qué pasó? El profeta ahorita dice que, mira, está mintiendo, hermano, mintió porque el profeta no lo mandó. El profeta dice que justo ahorita se acordó que necesita unas cuantas moneditas y unos cuantos trajecitos le van a hacer bien. Cójase lo que quiera, le dijo. Uy, paren el burro, sáquenlas, escoge muchacho lo que quieras, llévatelo. Porque, ¿para qué regresar pesos si para eso lo habían traído? Ya, dice que se escogió los más bonitos trajes. Se echó unas cuantas tesoros. Y fue y lo escondió, hermano. Bueno, la historia termina triste, hermanito, porque el profeta le dice a su sirviente, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿De qué? Le dice. ¿Qué has hecho? Cuando tú te fuiste a hablar con el general, mi espíritu fue contigo. Y tú le has pedido lo que yo no quise recibir. Por tanto, ahora tú te quedas con la lepra que él trajo. Y al instante el sirviente se llenó de lepra. Por codicioso. Y así dice la Biblia que terminó sus días ese varón. Ahí están las palabras del que dijo ahora, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y allá estaba el sirviente que esperaba, déjate alguito. Bien, mis hermanos, Naamán agradece a Eliseo y se va muy feliz siendo un servidor del Señor. Esta es la historia, hermano, que hoy he compartido con ustedes. Y aquí hay algo que debemos cambiar. Debemos aprender algunas cositas de este estudio. Pregunto, ¿hay algo que debemos cambiar en nuestra vida? ¿Sí? Sea sincero, ¿hay algo que debemos de cambiar en nuestra vida? Siguiente pregunta. ¿Qué problemas carnales tenemos y qué pecados cometemos más frecuentemente? ¿Qué problemas carnales tenemos? ¿Y qué pecados cometemos más frecuentemente? Que no lo sabe nadie. Es como la lepra. Está escondidito, bien tapadito. No lo sabe nadie. Tal vez lo sabe solamente la familia. Así como Naamán, solamente su familia sabía que era leproso. Lo sabe tu esposa, lo sabe tu esposo, lo saben tus hijos, lo saben tus padres. Los hermanos no lo saben, la gente no lo sabe.
porque está en casa solamente. ¿Qué cambios esperamos que Dios haga en nuestra vida? ¿Qué cambios esperas que Dios haga en tu vida? Y la siguiente pregunta, ¿qué cambios espera Dios de tu vida, de cada uno de nosotros? ¿Qué cambios esperas que Dios haga en tu vida? ¿Y qué cambios espera Dios de cada uno de nosotros? Algunos dicen, si Dios quiere que me cambie. No, Dios sí quiere, pero Él quiere que tú tomes la decisión. Dios no te quiere que tú cambies a la fuerza, que tú decidas cambiar. Él va a usar medios, va a dar alguna u otra indicación del proceso que tú vas a llevar, pero Él espera que tú y yo tomemos la decisión de cambiar. Y esta última, ¿estás dispuesto a sumergirte en el río de su espíritu? ¿Estás dispuesto a sumergirte en este momento en el río de su espíritu? Como Naamán, que se sumergió en el río Jordán. ¿Está usted dispuesto a sumergerse en el río del espíritu? Si es así, póngase de pie y vamos a orar un momento. Querido Dios, conoces nuestras vidas. Yo sé, Señor, que no te podemos engañar. Tú sabes cómo vivimos, qué comemos, qué bebemos. Tú sabes, Señor, qué caminos andamos, a dónde vamos, qué lugares frecuentamos. Tú lo sabes todo, Señor. Yo puedo engañar a mi hermana, puedo engañar a mi hermano, incluso puedo engañar a mi esposa, a mis hijos. Pero sé que a ti no te puedo engañar, Señor. Y yo reconozco, Señor, que delante de ti estoy desnudo. Tú conoces mi vida aún antes de que yo haga algo. Tú sabes lo que voy a hacer y lo que voy a decir. Y Señor, sabemos que tus días se acercan, que tienes un reinado milenial y que vienes a llevar tu iglesia para una gran boda. Y Señor, es mi deseo estar en esas filas, ir con todos los redimidos. Y necesitamos, Señor, ahora que tú nos refresques. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme en tu río, Señor. Oh Dios, ayuda, Señor, a esta iglesia. Ayuda a esta congregación a recibir esa unción, esa gracia, como los apóstoles, como los primeros cristianos en Pentecostés. Aviva esta obra, Señor. Aviva esta congregación, Padre. Aviva esta iglesia. Aviva nuestras vidas. Aviva nuestros matrimonios. Avívanos, Señor, en medio de este tiempo tan difícil que vivimos. Ayúdanos, Señor. Queremos, como Naamán, ser obedientes y sumergirnos en ese río de tu Espíritu, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a esta verdad. Gracias por mostrarnos cómo estamos. Gracias por hacernos ver el camino que hoy nos toca tomar. Y estas preguntas de reflexión, Señor, gracias, Dios. En el nombre de Jesús, estamos preparándonos para ir a ese encuentro contigo, a ese encuentro especial de este fin de semana. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Glorificamos al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.